ustedes tal vez hay mucha incertidumbre en la vida espiritual de muchas personas, que a veces buscan cosas y preguntan, ¿será cierto esto o no será cierto aquello? ¿Sí? Ahora te ven por la televisión, ven que hay colas, realmente, que hay alguien que impone la mano, ¿sí? Y bueno, y mucha gente van detrás de esa persona. Por supuesto que no solamente impone la mano, hace imposición de mano y ora, y dice que hay milagros, ¿sí? Y esos milagros realmente es también para que nosotros miremos. Y vendrá el espíritu de engaño, ¿sí? Y es para que nosotros vayamos como iglesia evangélica, iglesia hija de Dios, pueblo de Dios, podamos ir mirando de cómo está la sociedad y cuánta necesidad hay, porque la gente hace cola, ¿sí? Primero fue en un lugar chiquito, después fue en un salón y hoy ya están en un estadio. Bueno, son cosas realmente que nosotros tenemos que ir viendo, los pastores especialmente, pero también ustedes que son hijos de Dios, que estudian la Biblia y que encuentran en la Biblia realmente lo que el Señor Jesucristo hace. Y yo hoy quiero justamente hablar un poquito de esto, porque Jesús hizo esto que hoy se ve, pero de otra manera, ¿sí? Hoy el título es Liberado y Transformado. Liberado y transformado. Yo creo que no podemos estar liberados, ¿sí? Y andar por todos lados si no somos transformados. No podemos hacer muchas cosas si no somos transformados, ¿sí? Entonces, el hombre, nosotros, primero tuvimos que ser liberados. ¿Por qué liberados? Porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Nosotros veníamos antes, ¿sí? Y el después. Y esto es el antes y el después. Y aquí hoy vamos a mirar este capítulo de Marcos, capítulo 5, ¿sí? Primero voy a leer una parte de Isaías y después nos vamos a abocar a todo el relato, ¿sí? De esta persona realmente donde Dios hace un tremendo milagro. Isaías 61. Ya bueno, otra vez también cuando estuve acá, el pastor ya había anunciado, ¿sí? Y se refirió también a ese versículo, a ese capítulo, Isaías 61, porque esto es el principio, esto es el principio, ¿sí? Del mensaje, este es el principio del mensaje, de la palabra de Dios para la humanidad, ¿no? Y es que acá un poco decimos, sí, pero era para el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel estaba en pecado. Pero así por eso vino el Señor Jesucristo, para después afirmar todas estas cosas. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su... Perdón, estoy diciendo 51. El 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bien, esto es primero cuando ya se habla en el Antiguo Testamento de la salvación, de traer las buenas nuevas, pero también está diciendo ya abrir los ojos, el corazón de aquellos abatidos,
de aquellos que tenían problemas, de aquellos que realmente no podían creer en Jesucristo. Bien, por eso, después de esto, vamos a ir a Marcos, capítulo 5, que es donde tenemos realmente nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Y importante, porque aquí es liberado y transformado. Pero vamos a ver nosotros y nos vamos a identificar seguramente el antes y el después. Y vos te vas a dar cuenta y decir, ¿dónde estuve yo antes de estar en este lugar? ¿Sí? Las cosas que Dios hizo con nosotros. Las cosas que Dios hizo, la maravilla, los milagros que Dios hizo con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y saben qué? Esto me llevó mucho, porque realmente nosotros tenemos que empezar a predicar lo que Jesucristo hizo. Porque el Señor, cuando mandó a los 12, le dijo, le doy poder y autoridad para que echen fuera demonios. Para que echen fuera demonios. Y salen enfermos. Prediquen la palabra de Dios. Si nosotros ponemos a pensar, decimos, Señor, nos da la autoridad. Cuando decimos somos hijos de Dios, somos cristianos, ya el Señor está diciendo, yo te di poder y autoridad en esta tierra para que empiece a desempeñar y empiece a llevar el Evangelio de Jesucristo. Muchos conocen seguramente este relato, muchos. Pero miren, capítulo 5:1, vamos a leer todo y después vamos a ir dando realmente, ¿sí?, la parte importante para nuestra vida. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en el sepulcro y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no
no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas personas fueron liberadas y transformadas? Una persona, el gadareno. Estamos hablando de una persona. Ese hombre que estaba realmente en el sepulcro, vivía en el sepulcro. ¿Qué había en el sepulcro? ¿Qué hay? Muertos, enterrados, huesos de muertos. Su lugar era ahí. Él no podía estar en la sociedad con nadie. No tenía contacto con la sociedad. Entonces el hombre tenía que ser liberado. Pero escuchen esto. Cuando nosotros estamos pensando y dudando todavía si me voy y le predico o no le predico. ¿Cuántas cosas, cuántas maravillas puede hacer el Señor Jesucristo con esa persona? Como Jesucristo hizo con el gadareno. Y él reconoce la autoridad que tiene Jesús cuando le dice, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro. Reconoce. ¿Saben qué? Él no tenía identidad. Él no era nadie en ese lugar. Hoy se habla mucho de la identidad. ¿Quién somos? Se habla mucho de la integridad. Y se habla mucho de la intimidad. Pero esto es para nosotros. No sé cuánta intimidad tenemos con el Señor. La integridad que tenemos que tener. Pero este hombre, cuando se libera, es transformado. El antes vivía en el sepulcro. Se maltrataba él mismo, se golpeaba, se lastimaba, cortaba los brizos, las cadenas, porque ¿cuánto? Legión. Se dice que la legión es más o menos la cantidad de 6.000 o 4.000 o 6.000 del ejército romano. 6.000 soldados. Imagina que había 6.000 demonios dentro de esa persona. Y muchas veces, cuando vemos personas que están realmente en la lona, no sabemos cuánto hay. Nosotros reprendemos al demonio, pero a veces tenemos que reprender, Señor, ¿cuántos hay? Que no quede nada. Queremos que sea restaurado, transformado el 100% de esta vida. Este hombre se transformó, se vistió porque vivía desnudo. ¿Cómo verían ustedes? ¿Qué dirían? Creo que una vez había por acá, ¿no? Que se pasaba desnudo uno. Salen corriendo. ¿Y qué es lo primero que dicen? Está loco. Está demente. ¿Saben qué? Hoy tenemos las instituciones, la psiquiatría. Tenemos los lugares donde realmente están las personas mentales para cuidarlo, para asistirlo. En Gadara tal vez no había. Había unos comerciantes de cerdos ahí que le gustaba y cuidaba más los cerdos que la persona que se estaba yendo y se estaba maltratando. Pero Jesús se pasó del otro lado. No dijo que queda lejos y vivir una tormenta, se pasó del otro lado para salvar a esa persona. Decápolis tiene que ver con 10 ciudades.
Dice que él predicó desde acá. 10 ciudades. Una persona. Y él quiso venir con Jesús, pero Jesús le dijo no. Vos tenés que contar a tu familia, a los tuyos, cuán maravilla ha hecho Jesús con vos. Y nosotros a veces todavía podemos decir, estoy yendo a la iglesia, pero mi papá no sabe, mi mamá no sabe, mi señora no sabe, mi mujer no sabe, mi marido no sabe. Cuando realmente tenemos que declarar y decir, Señor, gracias, y decirle, soy un hijo de Dios, soy libre, soy transformado, estoy preparado para servir a mi Dios en este tiempo donde vivimos realmente con muchos problemas. Hoy hay muchísimos jugadores que creen en el Señor Jesucristo. Hay artistas que seguramente se lo han visto por ahí, cómicos que no pudieron más con su vida y tuvieron que ir a Jesús porque probaron con todos los que podían ser libres, pero nunca le dio libertad, ni el dinero, ni la fama, nada podría darle la libertad. Pero solo el que da la libertad es el Señor Jesucristo. Cuando se viene a la presencia de Él, el gadareno se fue corriendo y se postró delante de Jesús. Y los demonios estaban atormentados. Solamente esa frase que Él le decía, sal de él. Demonio, sal de él, espíritu inmundo. Sal de él, espíritu inmundo. Eso le dijo Jesús. No abrió, no hizo un púlpito, le dijo el gadareno, vení que te voy a predicar, porque no. Simplemente. Por eso es cuando entendemos, nosotros como pastores y los líderes tienen que entender de que Jesús vino a darte poder y autoridad en esta tierra. Nosotros de aquí a otro lado no podemos ir a predicar. Cuando vayamos con Jesús vamos a estar con Él. Y si estamos hablando que fuimos obedientes también, somos salvos. Acá estamos para trabajar, acá estamos para servir. Vete a tu casa y dile cuán grandes cosas, maravilla ha hecho el Señor contigo. ¿Cuántos contaron en su casa esto? ¿Cuántos contaron en su casa que Jesús hizo maravilla con ustedes? No hay nadie. No hay nadie. ¿Saben que tenemos que dejar la vergüenza? Como les decía, porque hay personas que están necesitadas de Jesús, hacen cola porque dicen que uno hace milagro y van detrás del milagro. Pero nosotros tenemos que decirle a Jesús que Él te va a sanar, te va a sanar, te va a liberar y te va a transformar. Es un Dios integral. No trabaja con una sola, con el poder de sanidad, sino de salvación, santificación, sanidad, echar fuera demonios. No dijeron, te doy la autoridad, te doy el poder. ¿Saben qué? Si ustedes vienen para que el pastor le dé y la pastora le dé el poder, ellos también lo necesitan. Yo también lo necesito. Porque el que me va a dar el poder y la autoridad es Jesucristo. Y si usted viene tomado y convencido de que eso es del Señor, ¿saben qué? Esto no, yo no habría silla, estaría hasta allá, hasta el fondo. Anoche se maravillaban porque un buen grupo de canoes habían venido y casi estaba totalmente en la silla. Tiene 70 sillas nada más. Es un lugar chiquito. Pero yo le dije, bueno, y Teresa me dijo, mírelo con sus ojos espirituales. Que aunque no esté canoe y güey,
va a estar presente. Y aquí, también en Juan, va a estar presente. Hay pilas y pilas de sillas ya todavía. Yo sé que ellos tienen fe. Pero ¿saben qué? La fe, ustedes, cada uno, para predicar el Evangelio. El Señor nos dio la autoridad a nosotros para ir a predicar, a echar fuera demonios, a sanar. Muchos no quieren echar demonios. Yo sé que aquí el pastor le encanta ir a hablar para hacer liberación. ¿Sí? Hemos hecho unos cuantos acá, ¿eh? Muchos hemos hecho. Todavía hay. Te dejé un poco para abajo. Hermanos, tremendo. Varias personas que cuando vinieron a la oficina y dijeron, hoy me mato. Le vengo a decir que hoy tengo preparado la soga para irme. Y yo le dije, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque no era la persona, era el demonio, era el diablo. El diablo sigue siendo el diablo y va a seguir siendo el diablo y va a seguir engañando a todos. Lo dijo el pastor Vicio. Albertito, no salga corriendo detrás de los demonios. Hay que orar. Y nosotros tenemos mucha experiencia aquí. Cuando vino Teología. Pero esto me trae a mí lo que pasa hoy en nuestro país y en el mundo. Que hay necesidad de Dios. Hay necesidad en la vida, en la familia, hay necesidad. Y somos nosotros quienes tenemos que ir a llevar el Evangelio, o cuando nos encontramos. Decirle al Señor, dame la autoridad, el poder para predicar a esta persona. Y el Señor te va a decir, yo ya te di. Solo tenés que predicar. Yo ya te di. Porque muchas veces dudamos todavía si podemos predicar. Entonces, anoche con el pastor Citro le trajo un mensaje de salvación para salvar. Pero gracias a Dios había dos personas, realmente hay uno que nunca pisó una iglesia, dijo, es la primera vez. Pero me gustó y voy a seguir viniendo. Importante. Hay que seguir, porque el enemigo siempre va detrás, a escuchar qué le dijo, ¿sí? ¿Y qué le vas a decir vos? Jesús te ama, Jesús te ama, Él quiere ver transformado tu vida, Él quiere ver transformado tu vida. El Señor Jesucristo vino para esto, para hacer una obra maravillosa. Lucas 9, 1 y 2 y el 6. Lucas 9, y vamos a confirmar esto. 1 y 2, después 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, vuelve a decir. Y le dijo, el 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. No dijo que oraran por los enfermos, dijo sanando. Ya dice la palabra sanando. Predicaban el Evangelio, sanando en todas partes. Quiere decir que Dios hacía un milagro en todo lugar donde los discípulos predicaban. Y nosotros, hermanos, tenemos que pedir esto. Que el Señor haga maravilla. Hoy tenemos pocas personas y pocas campañas
en nuestro país. Y vemos, el otro día estaba escuchando al pastor Bongará de Canal Luz y también decía que ya antes veíamos realmente teatro lleno, lugares llenos, predicando el evangelio a pastores. Ahora como que estamos muy tranquilos. ¿Por qué? ¿Será que Dios está preparando, el Señor está preparando a su pueblo para que después salga? ¿Será que Dios está preparando realmente a su pueblo para que esté firme y esperar y anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay otros pastores que ya anuncian la venida de Jesucristo. Por las situaciones, por todas las cosas que van sucediendo en diferentes lugares del mundo. Esto de los sismos, esto de las inundaciones, esto de la sequía, esto del incendio. Y Pedro dice que los elementos irán ardiendo. Y entonces creo que, iglesia, debemos tomar lo que Jesús hizo con este gadareno. Un solo hombre. Y le mandó a predicar. Y dice que predicó en Decápolis, en 10 ciudades. Y contaba la maravilla que Jesús ha hecho. ¿Qué maravilla ha hecho Jesús? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo le entregué a José el lugar? ¿Cómo bajé yo? ¿Cómo estaba yo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo bajé del púlpito? Con muleta. ¿Sí? Yo bajé con muleta. Pero la última convención que tuve en Mar del Plata, cuando estuvo el pastor Senewell, ¿verdad? Sí. Me llamaron y dijeron, vamos a orar por tu rodilla. Me tenían que hacer un reemplazo de rodillas total. Todavía no. Y no lo voy a hacer. Amén. Y yo creí y le dije a los pastores, Félix, cuando oraron los pastores por mí, yo sentí que aún el gemelo se me había endurecido. No corro, pero camino, me levanto, ando. Hago el mandado con mi esposa. Viajamos. Ahora estuvimos más de 3 horas parados. Y hoy, ¿sí? Cuando antes realmente no podía ni caminar, tenía que sentar. Pero para la gloria de Cristo, muchos me preguntan y muchos me miran, ¿y cómo está? ¿Y cómo estuve? Pero yo te veo bien, pero vos en vez de envejecer te vas para atrás, cada vez estás más joven. Bueno, el Señor me dice así, porque cuando el Señor, ¿sí?, está dentro mío, lo exterior se va rejuveneciendo. Cuando en el interior está bien. Esta maravilla hizo el Señor. A veces con mi esposa, con Teresa, nos reímos, nos ponemos a la mesa y nos reímos de las cosas que habíamos pasado y las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Realmente es maravilloso. Es maravilloso. Y yo creo, porque si ya el Señor me dio esa fe a los 16 años, Teresa a los 9. Imagínense, ya nosotros teníamos familiares que iban a la iglesia y mi padre tenía el don de liberación y mi hermano me decía, lástima que eso no viene no se transfiere por herencia. Mi papá miraba así y decía, para acá. Una cosa. Había tal vez algunas cosas enterradas en el pasto, donde sea, reventaba. Mi papá falleció a los 91 años, con la Biblia bajo el brazo, con su bastoncito. O sea, tenemos testimonio de lo que Dios hizo. ¿Y saben qué?
dentro de poco, muchos de los que están acá van a dar testimonio de lo que Dios va a hacer con ustedes, con vos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Oren para que sus esposos se conviertan. Les cuento, anoche han traído ropas para orar, porque Rodrigo le había pedido, me dijo. Y en un momento veo una camiseta de Boca. Digo yo, pero antes para qué oremos para que el clásico gane Boca mañana. Y me dice, no, para que se convierta. Y los dos se reían. Y yo empecé a orar. Empecé a orar por la persona para que se convierta. Pero no puedo decir más grande. Pero el Señor va a hacer la obra. Y yo sé que la próxima vez que vayamos, vamos a ver ese rostro, esa cara. ¿Qué vamos a hacer? Oramos por enfermos, personas que realmente tienen cáncer, en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo es más poderoso que la quimio. Puede quemar, puede sanar. Es más poderoso que cualquier enfermedad. Este hombre no tenía identidad. Hasta él mismo se lastimaba, porque los demonios estaban dentro de su vida. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a su vida, lo liberó, lo transformó y lo envió. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Así que mis hermanos, el Señor está bendiciendo tu vida. Vamos a orar por la familia. Está viniendo el día de la familia. Vamos a orar por la familia. Nosotros tenemos familias también que estaban adentro y están afuera. Y los que nunca entraron, que entren. Que el Señor esté orando. No tengan miedo. No le diga nada a tu esposo, orá. No le diga nada a tu esposa, orá. Simplemente arrodillate y que él te vea o ella te vea orando. Es decir, un día yo lo voy a acompañar. Un día yo voy a estar ahí en ese lugar. Tenés en cuenta siempre que su hermana y su papá oraban al lado de la cama y ella se tapaba la cabeza para no escuchar. Pero hoy está aquí. Así que vamos a orar por la familia. Y si alguno de esto quiere pasar, que oremos para algún motivo específico, no todo, un motivo específico lo puedo hacer también. Poderoso Dios, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos revela realmente el poder